Bendito y exaltado sea nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, buenas noches, o buenos días, o buenas madrugadas, de acuerdo a la hora que tú estés escuchando este mensaje. Dándole gracias al Señor por el privilegio que me da de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. El medio que Dios nos ha permitido tener en estos tiempos. No es el ideal, porque lo ideal es poder predicar la palabra desde en forma presencial y difundirlo, por tener ese contacto a los unos con los otros. Pero bien, Dios permite estos medios y hay que usarlos debidamente. Amados hermanos, quiero compartir en el día de hoy una enseñanza bíblica, no una predicación ni una meditación, sino una enseñanza, la cual he titulado El obrero es digno de su salario. Pero antes de iniciar este tiempo de estudio de la palabra, vamos a presentar este tiempo y pedirle la dirección al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para exaltar y engrandecer tu nombre. Dios, pedimos tu dirección para el estudio de tu palabra. Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que nos dirija en toda esta enseñanza. Que no sea palabra humana, que no sean mis palabras, sino que seas tú hablando a nuestros oídos, a nuestros entendimientos, y ayúdanos a entender correctamente lo que tú quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pasaje central que vamos a utilizar en el día de hoy está en Mateo 10, del verso 7 al 10. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra del Señor. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el obrero es digno de su palabra, de su salario. El Señor añade bendición a su palabra. Bien, en este pasaje encontramos que es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Y lo está haciendo cuando envía a sus discípulos a predicar. Y entonces le da ciertas instrucciones que deben seguir. ¿Y cuáles son las instrucciones que les da? Primero, que anuncien que el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, vayan y prediquen el evangelio de salvación. Segundo, ustedes deben sanar a los enfermos. Además, resucitar muertos, limpiar a los leprosos, expulsar demonios. O sea, en otra palabra, hagan liberación. De manera que la liberación es parte de lo que el cristiano debe hacer. Ejerzan el poder que han recibido en forma gratuita y sin cobrar nada. Y la última instrucción que nos da, vayan y prediquen sin llevar ninguna provisión para el camino. Y ustedes van a recibir el salario por predicar. Este es un pasaje muy interesante, ya que por un lado el Señor Jesucristo nos dice, den de gratis lo que han recibido de gratis. Y no lleven ninguna provisión para el viaje. Pero por el otro lado dice, el obrero es digno de salario.
¿Qué significa esto? Los discípulos habían recibido gratuitamente la autoridad para hallar fuera demonios y para sanar. Y debían realizar la obra de Jesús sin exigir nada a cambio. Pero se les encomendó que hicieran la obra desprovisto de bienes, por lo cual queda sobreentendido que debían confiar en la provisión de Dios a través de la hospitalidad de los otros hermanos. Es muy importante esto, o sea, debemos ir a predicar, pero confiando que es el Señor el que va a proveer. Ahora, el reto de esta está entonces en que no solamente es predicar la palabra, hacer la obra del Señor, sino es confiar. En otras palabras, depender por completo del Señor. Toda persona que trabaja no lo hace porque le guste trabajar. Y sí hay mucha gente que le gusta trabajar, que le apasiona trabajar. Pero básicamente se hace porque se requiere el dinero para poder suplir las necesidades de esa persona y de su familia, por supuesto. Pero los que trabajan para el Señor, los que predican, los pastores, evangelistas, etcétera, ellos no son simples trabajadores, porque su trabajo no es solamente para ganar el sustento. Los que trabajan para el Señor lo hacen por obediencia y por amor al Señor y a su obra. De manera que no son cualquier trabajador. El que trabaja en la obra del Señor es una persona diferente. Es un asalariado diferente. En estos días hemos visto por las noticias cómo los maestros y profesores han salido a las calles a protestar, y por cierto, con toda razón, por su salario, para recibir lo que ya habían trabajado. Y realmente, a mi parecer, esto es indignante por no decirlo de otra manera, que tú trabajes todo un año y entonces cuando te toca que te toquen las vacaciones, te lo quieran fraccionar, como si fuera un gran dinero lo que van a recibir. Esto realmente es indignante. Y de esto es lo que quiero hablarle en el día de hoy. El obrero es digno de salario, es digno de su salario, así como el maestro salió a protestar porque él trabajó durante todo un año, ¿ok? Y le corresponde su salario, no se le puede negar. Entonces vamos a hablar de quién es el obrero. En este pasaje donde el Señor Jesús está hablando, está diciendo que el obrero es el que sale a predicar la palabra. Está hablando, dando y da unas sugerencias que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, más que no es una sugerencia, el Señor está dando una orden y dice, vayan y anuncie, predique. Entonces, en primer lugar, tenemos que Dios, el Señor Jesús, está dando la orden a sus obreros para que vayan y prediquen. Una orden que está dirigida a los discípulos que posteriormente se convirtieron en apóstoles. Cuando aquí se dice el obrero, estamos hablando de los que predican la palabra. ¿Quiénes son los predicadores de hoy en día? Exactamente, hermano. Los pastores principalmente, los ancianos, los evangelistas. Entonces podemos concluir que es el pastor el que es digno de recibir su salario por predicar el evangelio y por cuidar las ovejas del rebaño del Señor. Muchos hermanos dentro de la iglesia van a decir, y sé que lo piensan, porque dan excusas de que no tienen. Y a la hora de dar empiezan a decir algo así como,
tengo muchos gastos en la actualidad, o tengo que pagar el colegio de los niños, comprar los útiles escolares, el uniforme. Otros dirán, es que el alto costo de la vida solo me permite comprar la comida, hermana. Para mí, para mi familia, no tengo para más. Otros dirán, bueno, es que, mira, se me rompieron la puerta de mi casa, se me dañó esto y tengo que hacer muchas reparaciones y ahorita no estoy para darle nada a nadie. No, es que se me enfermó mi familiar y bueno, usted sabe, tengo que ir a la consulta, pagar la consulta y además los medicamentos. Entonces, bueno, excusas y excusas. Y voy a leerle ahora lo que dice en segunda de Corintios 8, del 1 al 9. Y mire la situación que vivió esta iglesia. Dice así la palabra. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, repito, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos. Les aseguro que dieron todo lo que podía y aún más de lo que podía. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que les dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Gloria al nombre de Cristo. La iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba pasando por dificultades. Los hermanos estaban pasando por dificultades. Y dice muy claro, eran gente muy pobre, muy pobre. Y no dieron porque les obligaron, no, dieron porque quisieron, lo hicieron voluntariamente. Pero ¿cuál fue el secreto de esta iglesia? Se entregaron primero al Señor y después a los demás. De manera que dar para el sostenimiento del pastor o de la persona que lleva el alimento espiritual no tiene que ver tanto con la abundancia que se tenga, sino más bien tiene que ver con la disposición del corazón, con el amor y la honra que se le quiera dar a nuestros padres espirituales. Como lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, la iglesia que estaba encargada del sustento de Pablo estaba pasando por muchas dificultades y eran pobres, pero dieron con, con voluntad, se desprendieron voluntariamente, no por obligación. Ya para finalizar este estudio de la palabra, leamos ahora en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según cree que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobra. Así podrán hacer algo en favor de otros. El Señor añada bendición. Cada quien entonces debe dar como lo proponga en su corazón, con alegría, voluntariamente. En resumen, ¿qué podemos decir? Que el que predica es digno de recibir un salario, porque ese es su trabajo. El salario que recibe es un derecho del obrero. El sostenimiento del obrero
El sostenimiento del obrero del Señor es una orden que Cristo mismo ha dado. Tanto los ancianos, pastores, apóstoles, profetas, que gobiernan bien y enseñan la palabra, son dignos de recibir honra. Dice, dignos de doble honra. En otras palabras, de sustento. Otra conclusión es que la responsabilidad es responsabilidad de los discípulos que son prosperados espiritualmente por la enseñanza a ser partícipe de todo bueno que recibe a sus maestros. Cuando se sustenta o se mantiene a los ministros del Señor, se acumulan cuentas, se acumulan tesoros en el cielo a favor de ese dador alegre. Y es una a sustentar a los pastores es una muestra de la sinceridad del amor que la iglesia le ofrece a sus pastores y a sus líderes. Esto es honra. Bueno, amados hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Es una corta enseñanza y espero que sea de edificación para todos. Bendiciones. El trabajo del pastor consiste, entre otras cosas, dirigir, alimentar, educar, consolar, disciplinar a los miembros, discipular a los miembros de la iglesia, además de cubrirlos espiritualmente, defender a las ovejas del ataque del maligno. Cuando el pastor intercede y ora y por su gente, Señor, apártalos del mal, está cubriendo a sus ovejas. Además que no solamente los defiende del ataque del mal, del maligno, también le toca al pastor defender a sus ovejas de los falsos profetas, porque hay mucha gente que llega a meterle idea a las ovejas y a darle pasto malo. Al pastor le toca eso. Al pastor también le toca vigilar, que no venga otra gente a dañar a sus ovejas. No solamente a meterle malas ideas, sino gente que quiera manipular a las ovejas o que quiera hacer chanchullos y hacerle tracalería a las ovejas. No, el pastor le toca estar atento a todas esas cosas para defender a su rebaño. De manera que un pastor no es un simple mentor, no es un simple líder. Un pastor es un padre espiritual a quien le toca atender a los que son fáciles de soportar, pero también a los que son difíciles y rebeldes. La labor del pastor no se limita a la prédica del domingo o asistir y preparar las reuniones del día de oración. El trabajo del pastor es de lunes a lunes y de enero a diciembre. Entonces, ¿por qué si el trabajo de un pastor es más que el de un mentor? Las personas o las ovejas tienen la tendencia a pensar que no es un trabajo como tal y que por lo tanto no son dignos del salario, sino que tienen que hacerlo de gratis. Y muchas veces el pastor lo hace con amor. Pero lo que quiero decir, el trabajo del pastor es igual o más digno que el salario, que el trabajo que pueda hacer un obrero, que el que pueda ser un maestro, que el que pueda ser un profesor, que el que pueda ser una ama de casa, que el que pueda ser un empleado. Es un trabajo tan digno de recibir el salario como el de otras personas. Por cierto, esta idea de que el pastor no es digno de recibir el salario porque a los ojos de los demás no es un trabajo. Lo vemos en
en la primera de Corintios 9, del 1 al 15. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, no soy libre, no soy yo apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Pablo le está hablando aquí a los corintios. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados de una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar, a ganar la vida con otro trabajo? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piense que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven al templo reciben su alimento del templo y los que atienden al altar participan de lo que ofrecen en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quisiera reclamarlos. Prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo. El Señor añada bendición a su palabra. Esto está bien claro. Creo que no hay nada que interpretar en este pasaje. Pablo está diciendo que él tiene el derecho de recibir lo material de sus ovejas cuando estas son alimentadas espiritualmente por él. ¿Cómo se obtiene es lo que tenemos que preguntar? ¿Cómo obtiene el pastor el salario? ¿De dónde viene ese su sustento? Por supuesto, viene de las ovejas. Pablo lo dice aquí, cosechar de ustedes lo material. Él está esperando ese sustento. En otras palabras, las ovejas son las que proporcionan la leche, la carne, la lana para el pastor. El salario del pastor debe venir entonces de sus ovejas, de los miembros de la iglesia, por medio de los diezmos. Y hablando de los diezmos, en esto hay una gran controversia, aún en la actualidad, porque aún yo he escuchado de algunos pastores en la actualidad que predican en contra del diezmo, aludiendo que esta es una práctica del Antiguo Testamento. Pero recordemos que el diezmo no es más que una forma de adoración, de reconocer delante de Dios que todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado
y como agradecimiento le entregamos una décima parte de lo que hemos recibido. Cuando diezmamos, lo hacemos reconociendo que dependemos del Señor. Reconocemos además que el Señor es soberano y al mismo tiempo le damos las gracias con alegría. Y en ese reconocimiento de su grandeza y de su bondad para con nosotros. Hablando de los diezmos, por cierto, la primera persona que registra la Biblia que diezmó fue Abraham y entregó sus diezmos a quien, al sumo sacerdote, al Melquisedec, y lo hizo mucho antes que se estableciera la ley de los diezmos en el tiempo de Moisés. De manera que el padre de la fe, Abraham, dio su diezmo por la fe, en gratitud, en reconocimiento al sumo sacerdote como un acto de adoración. Entonces los diezmos, a mi entender, no son del Antiguo Testamento, son de todos los tiempos. Hasta aquí hemos dicho que tenemos que honrar a las personas que nos sustentan y que nos alimentan espiritualmente. Pero dice la Biblia, a quién otra persona que tenemos que honrar. Y cuando hablo de honrar es también sostener, porque así lo define la palabra de Dios. No solamente decirle, pastor, yo le honro, yo lo quiero, usted es una persona que yo le admiro, sino honrar también significa ayudar, sostener. Eso es honrar. Dice la palabra de Dios que debemos honrar también a nuestros ancianos, a los que ayudan en el crecimiento de la iglesia. Ahora, no todo el que sea viejo es el que vamos a honrar. Fíjese lo primero que dice, lo que dice Primera de Pedro 5, del 1 a 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿A quiénes vamos a ayudar? A los ancianos que apacientan la grey, que cuidan las ovejas, que se ocupan de enseñar a la palabra. Léalo, vamos a leerlo mejor o ampliar esta idea en Primera de Timoteo, versos 17 y 18. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El trabajador merece que se le pague su salario. En otras palabras, el anciano que tenemos que honrar dentro de la iglesia es aquel anciano que se dedica a enseñar, a predicar la palabra del Señor y que junto con el pastor o el apóstol de la iglesia ayudan al crecimiento de la iglesia. De manera que los ancianos o ministros de la iglesia que estén dedicados a la predicación y a enseñar la palabra son dignos o merecedores de que se les dé un sustento. En la congregación, claro que hay ancianos, viudos, gente en necesidad, pero estas personas también se les debe ayudar, claro que sí, pero a través o directamente lo que trabaja, no a través de la iglesia. Eso está muy claro en las diferentes palabras del Señor. Se dice que sobre todo las viudas,
que tengan una persona que las cuide. Esas personas deben cuidarse. La iglesia se encargará de atender a aquellas que no tengan un familiar que las sostenga económicamente, pero que a su vez estas viudas están dedicadas a la oración dentro de la iglesia, como fue el caso de Ana, una anciana que estaba en el templo cuando María y José llevaron a Jesús para presentarlo. Esta mujer quedó viuda joven y el resto de su vida la pasó dentro de la iglesia orando. Entonces a estas viudas que no tienen hijos, pero que están dedicadas a la obra del Señor, a orar, a estas son las que la iglesia debe sustentar. Bien, otros pasajes que quiero compartir y que hablan del apoyo económico que se le debe dar a los pastores o a los ancianos, a los ministros de la iglesia, está en Gálatas 6:6. Dice: el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Debe compartir con su maestro todo lo bueno. ¿Y qué es la cosa? Entre las cosas que recibe un salario. Ese debe compartirlo. Mire lo que dice Filipenses 4, del 10 al 19. Perdonen, hermano, si me extiendo en leer tantos pasajes de bíblico, pero quiero que tengamos bien claro esta enseñanza. Bien, continuemos. Dice Filipenses: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido a Epafrodito. Lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Es importante resaltar en este pasaje varios aspectos. Este pasaje realmente es decisivo, vamos a decirlo. Es un pasaje que aclara mucho lo que estamos estudiando. En este pasaje vamos a ver, uno, el apóstol Pablo no juzgó o se puso a criticar a la iglesia de Filipo porque le había dejado de dar su provisión. No, él mismo dice y aclara que no, ellos sencillamente no habían tenido la oportunidad pero que estaban dispuestos. Y él reconocía eso, reconocía que su provisión siempre que había llegado, que se había retardado, pero él reconocía que estaban dispuestos. Segundo, otro aspecto importante es que él aprendió a vivir con gozo en la pobreza y en la abundancia. Se aprendió a alegrarse cuando tenía hambre y cuando tenía abundancia.
Él reconoció públicamente que los hermanos le ayudaban. Pero lo más importante que dice Pablo eh, no es el deseo de recibir más ofrenda, no, dice que no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda, sino trato de aumentar el crédito a su cuenta. Está diciendo, trato de que ustedes tengan una mayor ganancia porque me han ayudado a mí. Eso es lo que está. Que aumente el crédito, que aumente la bendición a favor de eso, a favor de los creyentes. Porque hay recompensa para el que da. Dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En otras palabras, si tú haces bien y das al pobre, Dios está en deuda contigo, pues, en otras palabras. Y Dios ve eso con agrado.